bienvenidos de nuevo a nuestro círculo de sabios y sabias. Y hoy nos encontramos en la presencia de Inma Torres. Inma, bienvenida. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Estoy encantada de estar aquí con vosotras. Y nosotras de que estés aquí con nosotras, por supuesto. Bueno, Inma se define como las 3 M's. Inma es minimalista, matemática y mamá. Además, pretende aportar orden, simplicidad y calma desde la humildad, desde el amor y desde la libertad, para tener una vida con más paz y más sencilla. Nada más y nada menos. Hermoso. Casi nada, ¿no? Por eso lo pretendo, no sé si lo consigo, pero lo pretendo. Seguro que sí, seguro que sí. Pues además, desde esta libertad, desde este amor y humildad, Inma, nos gustaría hacerte una pregunta. Y es, ¿cuál es el mayor miedo al que te has enfrentado en tu vida y qué estrategia o cómo pudiste superarlo? Bueno, yo soy una persona bastante miedosa. He tenido muchos miedos, ¿no? Pero creo que analizando un poco todos, creo que casi todos desembocan en el miedo al juicio. Yo fui una niña muy tímida y una adolescente muy tímida. Y luego ya de mayor, pues bueno, ya hago conferencias y todo, con lo cual ya superé bastante mi timidez, pero no creo que me haya deshecho del todo del miedo al juicio, ¿no? De ese miedo de lo que puedan pensar las personas de mí, sobre todo de las personas que más quiero, ¿no? Las personas más cercanas. Y bueno, y como estrategias para superarlo, pues trato de tener bastantes estrategias o como un conjunto de estrategias y no una única estrategia, ¿no? Sobre todo aceptar ese miedo. Esa es como la primera, ¿no? Sería aceptarlo, porque el miedo es una emoción natural, igual que la alegría, ¿no? Y bueno, a mí me ayuda mucho pensar que las personas a las que admiro también sienten miedo, porque realmente no pasa nada, porque es una emoción, ¿no? Y está ahí pues para lo que está. Y me he dado cuenta también, por lo menos a mí me funciona, que el miedo se supera bastante, o se supera o se reduce bastante, pues pasándolo, es decir, sintiendo, ¿no? Ese miedo, dejándote sentir. Eso también en mi práctica de meditación y mindfulness me ayuda mucho a esto, ¿no? Si trato de reprimirlo, pues es como que se mantiene más en el tiempo. Y sin embargo a mí me funciona más pues sentirlo y es como que se disipa, ¿no? Como que poco a poco, cuando me abro a sentirlo, se va disipando. Entonces eso también ayuda. Otra estrategia, la verdad que tengo bastantes, otra estrategia es no dejar que el miedo me bloquee, ¿sí? Es decir, que a veces el miedo no nos deja actuar en aquello que queremos. O sea, a ver si me explico, que no se trata de forzar a hacer algo que no queremos, pero yo normalmente cuando quiero hacer tal o cual cosa y tengo miedo de hacerla, pues trato de actuar pese al miedo, ¿sí? Para eso tengo como una pequeña estrategia, que me parece así como muy simple, pero a mí me ayuda muchísimo, que es que yo respiro, cuento de 5 a 1, como una cuenta atrás, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1, y luego me digo, venga, Inma, ¿no? Adelante, ¿no? Es como, me recuerda cuando era pequeña o cuando era joven, que me acuerdo que me daba mucho miedo, a mí me gustaba mucho nadar, pero me daba mucho miedo el trampolín. En la piscina municipal donde yo me crié, allí en Cataluña, había un trampolín muy alto y entonces me acuerdo que bueno, pues que esa estrategia la usaba entonces, ¿no? Me daba un miedo tremendo tirarme, pero yo me decía, venga, 5, 3, 5, 4, 3, y ¡pam! Me tiraba, ¿no? Y muchas veces, aunque te dé miedo, el actuar merece la pena, ¿no? Me acuerdo de ese momento porque a mí me merecía la pena el momento de que caes en el agua, ya te ha merecido la pena superar ese miedo, ¿no? El actuar pese al miedo. Entonces, es como acordarme de, me va a merecer la pena. Yo sé que me va a merecer la pena, así que venga, ¿no? Eso me ayuda muchísimo. Es una estrategia que me ayuda mucho en casi todo lo que tengo miedo. Y bueno, creo que puede ayudarle a mucha gente, ¿no? No sé, a decir lo que no nos atrevemos a decir, a aventurarnos a hacer ese proyecto que no nos atrevemos o a ser quien queremos ser, ¿no?
el pensar que detrás de eso, del actuar pese al miedo, hay algo que merece la pena. Entonces merece la pena actuar pese a ese miedo. Y más cositas. Otro truco que me funciona mucho es el cambio de pensamiento, ¿no? Porque nuestra mente está como muy diseñada al pensamiento negativo y bueno, eso es normal, ¿no? Está diseñada pues para eso, todavía estamos ahí con esta mente más primitiva, pero, yo creo que de forma intencional nosotros y nosotras podemos cambiar el pensamiento, ¿no? Podemos cambiar esos pensamientos negativos por positivos. A mí es algo que me ha costado mucho, todavía me cuesta, pero que practico, trato de practicar un montón, ¿no? No solamente con el tema de los miedos, sino en general, ¿no? Es cuando me aparece un pensamiento negativo, que me aparece muchísimo, pues trato de pararme y darme cuenta que es un pensamiento negativo y cambiarlo a uno positivo, ¿no? Pues en el caso del miedo al juicio, ¿no? Pues si yo me digo, no digas eso, Isma, que no le va a interesar a nadie, ¿no? Pues paro y digo, ops, que esto es un pensamiento negativo, un producto del miedo, ¿no? Y entonces trato de cambiar el pensamiento y decir, bueno, pues seguro que hay alguien que le interesa y yo lo voy a decir porque incluso a lo mejor a alguien le puede venir bien, ¿no? Porque eso, es como ponernos también, decirles a nuestra mente, hablar con nuestra mente, es un poco así como paranoico, pero es hablarle a nuestra mente y decirle, a veces voy a enfocarme en lo mejor que puede pasar y no en lo peor, ¿no? Que la mente siempre se pone en lo peor, pues no, voy a enfocarme en lo mejor, que pueden pasar muchas cosas buenas. Y bueno, y otro truco que también he aprendido mucho de esa atención plena es el estar en el presente, porque la mayoría de los miedos tienen mucho que ver con el futuro, aunque están como creados en el pasado, ¿no? Pero tienen mucho que ver con el futuro. Entonces, por ejemplo, si yo me digo, ¿y si escribo esto en el blog y tengo un aluvión de críticas y me dicen que mejor me dedico a otra cosa, ¿no? Imaginaos que el miedo al juicio va mucho por ahí. Por lo menos el mío, ¿no? Y entonces, claro, realmente es un miedo que está en el futuro, ¿no? Algo que supuestamente va a pasar en el futuro. Entonces, pues trato de decirme, ¿no? Esto es algo del futuro, esto no es del presente, o sea que next, ¿no? Es como un ya me ocuparé en el futuro, pero no voy a estar pensando, no voy a dedicar ni unos segundos a pensar algo que no está en mi presente, ¿no? Porque la mayoría de las veces pensamos en algo que ni siquiera va a pasar. O sea, entonces voy a centrarme en lo que pasa ahora y ya pensaré en lo del futuro cuando llegue el futuro, ¿no? Y bueno, no sé si me he enrollado mucho, pero bueno, básicamente estas son como las estrategias principales que uso para eso, para los miedos, ¿no? En concreto para este miedo al miedo al juicio, ¿no? Genial, porque has dado un abanico de posibilidades y dónde elegir, dónde escoger. Sí, además ya te puedes definir en vez de las 3 M, las 4, porque eres minimalista, matemática, mamá y tienes muchas herramientas. La verdad bueno, sí, a ver, no es que las tenga, es que trato bueno, supongo que mi parte matemática me va a ser muy resolutiva. Pues claro, se trata de resolver que bueno, es que es porque a veces, a lo mejor, a veces te aconsejan algo, te dicen algo, lees algo en un libro y ¿qué pasa si, entre comillas, no funciona? No funciona me refiero porque, bueno, generalmente si algo está verificado, pues se supone que sí, ¿no? Pero por lo que sea, pues no, o siente que no lo haces bien o no te implica lo suficiente. Bueno, el poder tener otra herramienta te permite que si esta no, tengo otra y si no tengo otra, te da como cierta tranquilidad y atrevimiento. Porque te atreves para que este miedo no te paralice o no te bloquee, no te quedes ahí. ¿Cuántos sueños se han quedado atrás por un miedo ilusorio, por un miedo al futuro, al que dirán, a los juicios? Sí, estoy de acuerdo. Esto que dices de las herramientas es curioso porque forma parte de ese afán que tenemos socialmente de la búsqueda del perfeccionismo, ¿no? De que queremos la herramienta perfecta. Y no creo que sea o A o B, creo que es A, B y C y D, y ¿por qué no todas, no? Y sin tampoco tener demasiadas, porque a veces nos perdemos en el exceso pero sí el hecho de
de abrirnos a no buscar la herramienta perfecta, sino de, bueno, ir trabajando lo que nos viene bien y, bueno, hay personas que nos va bien una cosa, otras nos va bien otra, y conocerlas pues no nos ocupa espacio, ¿no?, en nuestra mente. Y nos puede aportar mucha claridad y libertad. Qué Exacto. bueno. Qué bien. Muchas gracias, Inma, por tu aportación, por el aluvión de estrategias y herramientas que nos has dejado y que de una manera sencilla la podemos implementar en nuestra vida y quitar velitos. Sí, sí, muchísimas gracias. Yo espero que sirvan, que les pueda servir a alguien, de verdad que de corazón lo espero. Y bueno, y sobre todo muchísimas gracias a vosotras dos por darme esa oportunidad de transmitirlas, ¿no?, y de poder aportar. Gracias a ti por encontrar ese hueco de tu apretada agenda para estar hoy aquí con nosotras y con todas las personas que nos van a ver y que nos van a escuchar. Muchísimas gracias. Gracias, Inma. Un besito, Inma. Un besito. Besitos.